Sean bienvenidos todos a mi canal de terror Surd Horror. El día de hoy les vengo a contar 4 historias de miedo. Esta película en sí se llama Dulce o Travesura, o en inglés se le puede conocer como Trick or Treat. Es una película de terror del año 2007, una película ideal para pasar ese rato de miedo relacionado al tema de la noche de brujas o el Halloween, ya que estamos a vísperas de esta gran fecha. Y por eso les traigo este review de la película Trick or Treat. La película empieza con una pareja quitando sus accesorios de Halloween, mientras que alguien los estaba observando. ¿Y quién resulta ser? Que el mismísimo Sam, un personaje algo peculiar que lo veremos más adelante en esta tétrica historia. Hay 4 historias relacionadas en este filme. La primera ya te la conté. Más adelante vemos a un profesor asesinando a un niño de una forma terrible. Y claro, después de darle dulces a varios niños y creyendo que era salsa de tomate, en realidad era la sangre de su víctima. Después vemos a unas mujeres, unas muchachas que quieren divertirse, pero sus intenciones son diferentes a lo que una de ellas se niega y decide pasar el festival en Ohio sola, divertirse como ella le gustaría estar. La tercera historia resulta ser un poco más inquietante que las anteriores, pues trata de unos niños, que ellos se reúnen en ese especial de día para poder juntarse y hacer travesuras a los demás. Y estos niños, disfrazados de sus personajes favoritos, un pirata, una alienígena, una hada o eso parece, tras tener los dulces en sus manos, ellos querían gastarle una broma a una de sus compañeras, que más adelante nos presentarán. Ellos deciden ir al acantilado donde supuestamente había ocurrido un brutal accidente. Accidente que es muy interesante que lo anoten, ya que esto será parte de la trama. Más adelante vemos a las mismas jóvenes divertirse, pero vemos que ellas en realidad son unas mujeres lobo. Volviendo con esos niños, ellos deciden contar la historia de cómo ocurrió ese fatal día. Resulta que habían unos niños especiales, por así decirlo, que iban en un camión. El conductor tenía pensado llevarlos a casa a estos niños, pero por alguna razón al chofer no le pareció buena idea llevárselos a su casa. Les pareció buena idea llevarlos hasta la cima de un acantilado, y tras hacerle a los niños una seña de que no les digan nada a nadie, el sujeto les da unos dulces, pero uno de ellos se zafa de las cadenas que tenía y lleva este camión hacia lo más profundo del agua, llevándose así las almas de los niños, mientras que al chofer esto parece ser que sobrevivió. Y también toma esto en cuenta porque será muy importante más adelante. Cuando la niña terminó de contar esta terrible historia, lo único que consiguió es espantar a los demás, ya que, si lo piensas bien, es una terrible historia que termina en tragedia y en suspenso. Aunque la verdadera pregunta ante todo esto es, ¿por qué asesinaría a esos niños? En sí, la película no parece responder esta duda, pero la travesura de estos niños, que son los protagonistas de esta película, deciden jugarle la broma a esta niña, como ya les conté, y ella, por venganza, decide quedarse en el elevador con las llaves. Y esto, claro que es lo que significa. Llegaron los espectros de aquellos niños muertos de la historia y se acercaron a los que estaban vivos. Y claro, la niña que te conté, que quedó toda traumatizada por esta historia y por la broma de mal gusto, no les abre la puerta del ascensor y se va. Y esta historia tercera termina hasta aquí. Y ahora, más adelante, seguimos con la historia de las mujeres lobo,
donde matan a un hombre de una forma desquiciada. Ahora, ya que estamos medianamente al final de este video, pasemos a la cuarta y última historia, pero sin antes de mencionar algunos datos curiosos que se me hicieron interesantes de mencionar sobre esta película. Uno de los personajes infantiles menciona que el Halloween, o también conocido como la Noche de Todos los Santos, en alguna ocasión durante sus inicios se hacían rituales. Eso es lo que se hacía antes, hasta que los romanos, al ver estas atrocidades, decidieron prohibir esta fecha, pero más adelante se popularizó tiempo después. Y claro, antes en lugar de calabazas eran nabos. Aunque se me hace algo curioso que en esta película no hayan mencionado nada sobre Jack Lantern, ya que si hablamos del Halloween, es necesario que hablemos de Jack Lantern, el principal antagonista o principal personaje ícono de esta fecha. Pero bueno, la película no toma la molestia de explicar esto, así que pasemos a la siguiente y última historia, donde nos encontramos al señor del principio del video, el mismo que nos contaron en la historia de terror. Ese señor resultó ser el conductor de ese camión y los niños, los fantasmas, vienen por él, pero sin antes de toparse con Sam. Tras una lucha ligera, Sam intenta apuñalar a este hombre, pero él, como es más fuerte y más grande, arroja a Sam del otro lado de la casa. Él, por ser un ser inmortal y espectral, comienza a juntar sus partes del cuerpo para volverse a levantar, mientras que el señor, todo atemorizado y aterrorizado también, intenta llamar a sus vecinos para que vengan a ayudarlo, pero esto es claramente inútil. Posteriormente, los niños que se acercaban a pedir dulces a esa casa no lo hicieron, pero ya más adelante se deciden que sí, y este señor que había sido atacado por Sam al final decide darles dulces, como una pequeña enseñanza de que no olvides que este Halloween tienes que dar dulces a los niños. De no ser esto hacer, prepárate, porque serás visitado por Sam. Se me hace una bonita metáfora y una forma muy romántica para terminar con este video. Pero como no puedo dejar el video así, vamos a mencionar una última cosa antes. Este señor, como ya te conté, el responsable de los niños muertos, los fantasmas llegan a su casa y lo ejecutan de una manera horrible. Dejaré lo último a tu imaginación. Y con esto finalizamos ahora sí. Lo que vemos a continuación vendría siendo lo del principio, así que no hay mucho que contar, ya que es la historia del principio y la del final. A esta película de horror del 2007 le doy una calificación de 8 de 10. Es muy entretenida, bastante te la recomiendo para una noche de Halloween que sería este lunes. Pero si quieres pasar un buen rato antes de que sea Halloween, te recomiendo que la veas de todos modos, ya que es una película bastante interesante, bastante entretenida, que por cierto tiene sus cómics y es algo que me gustaría de leer y analizar también. Así que ya lo saben, ¿quieren pasar una buena noche de terror? Dulce o Travesura del 2007, una película de miedo, una película que está muy bien lograda para tratarse de un cómic. El director de esta obra maestra es Michael Dougherty, estrenada principalmente el 9 de diciembre del 2007, basada en el libro de Sisson's Greetings, un cortometraje de terror según Google, pero yo tengo otros datos, que la película Trick or Treat tiene sus propios cómics, que no he tenido la oportunidad de analizarlos, ni tampoco de leerlos, por lo cual no podría hablar lamentablemente en estas fechas sobre los cómics de Trick or Treat, hasta comprarlos, porque a mí me encanta leer en físico, no me encanta leer así por internet. Soy más de tener las historietas en mis manos. Así que Trick or Treat es una película
muy bonita y muy tierna. Se las recomiendo.